Esta enseñanza se llama Estarás cerca de mí. ¿Cómo se llama? Estarás cerca de mí. Sabe, el pueblo de Israel ha pasado muchas situaciones. Todavía es la hora y lo sigue pasando. Todavía es la hora y siguen sucediendo atrocidades en su vida. Pero el Señor ha permanecido fiel por años y años en esta nación. Y nosotros somos ellos son una simbología de lo que somos nosotros para Dios, hijos de Dios. Y yo sé que usted como yo hemos vivido diferentes situaciones en nuestra vida. Quizás unas más fuertes que otras en las diferentes áreas, finanzas, salud. Si usted ha estado desde el comienzo en esta casa, sabe que desde el inicio de este año a nosotros se nos tocó la salud. Y bueno, el Señor fue dando gloria y gloria en cada una de las situaciones que hemos estado viviendo. Pero hace un año el Señor me dio esta palabra que voy a compartir hoy. Y cuando la estaba estudiando yo decía, cuando la recibí hace un año decía, qué bonita palabra, qué bonita enseñanza, aprendí mucho de ella. Pero nunca creí poderla acomodar de manera tan vivida como la puedo dar el día de hoy. Por eso sabía que de parte de Dios iba a ser este día. El pastor iniciaba diciendo, todo tiene un proceso para recoger un fruto. Y no nos gusta vivir los procesos. El pueblo de Israel vivió muchos de ellos. Si usted conoce la historia de José, cuando José se fue a Egipto y fue el segundo al mando después del faraón, llegó un momento en que sus hermanos llegaron a José y él los reconoció y usted sabe toda la historia que pasó, pero lo último de eso, él les pide a ellos que vayan y busquen a su padre y lo traigan. En medio de eso hubo reconciliación, en medio de eso hubo perdón, pero hubo un momento en que el pueblo de Israel viene a Egipto, y viene porque el que gobernaba los mandó a venir para que la provisión no faltara en esta nación. Porque usted sabe que estaban pasando los 7 años en que las vacas flacas de Egipto y estaba pereciendo las naciones aledañas de hambruna. Amén. La palabra de Génesis 45 dice, 45:10 dice, José le está diciendo a sus hermanos, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, diga, allí te alimentaré. Pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Amén. Él está mandando a decir que ellos iban a habitar a Gosén. Gosén es una nación que está en medio de Egipto. Pero esa nación llamada Gosén, yo le puedo decir, significa tierra de provisión, tierra donde hay pasto y donde hay alimento. Gosén estaba cerca de Egipto, le pertenecía al faraón. Entonces, si alrededor de Egipto y en todo Egipto iba a haber hambruna, la palabra está enseñando por medio de José que ahí no iba a haber, que ahí iba a haber provisión, que ahí iban a encontrar alimentos, sus ganados, sus hijos y los hijos de ellos iban a estar ahí. Pero sabe, nosotros muchas veces se nos dice, el Señor es nuestro proveedor, el Señor es nuestro sustentador, el Señor es quien te va a proteger y te va a resguardar y no va a permitir que nada de lo que esté sucediendo venga a traer muerte para ti. No obstante, dice, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Pero cuando estamos viviendo una situación en la que en Egipto estaba levantándose gente en contra de este pueblo, porque la palabra sigue diciendo, cuando al papá de José le dicen, tienes que ir allá, vamos a ir porque allá nos vamos a alimentar, dice en Éxodo que Jacob tuvo miedo, porque sabe, eso es como decir, voy a ir a la boca del lobo. Me voy a ir a una nación que no conocen de Dios. Me voy a ir a una nación donde las costumbres no son mis costumbres. Y es muy complicado o muy temeroso ir a lugares donde no conocen de Dios, donde no conocen lo que yo conozco. Pero dice la palabra que Jacob le preguntó a Dios. Entonces Jacob emprendió viaje a Egipto en Génesis 46.
con todas sus posesiones, y cuando llegó a Beerseba ofreció sacrificios al Dios de su pueblo, al Dios de su padre Isaac. Durante la noche Dios le habló en una visión. Jacob, Jacob, lo llamó. Aquí estoy, respondió Jacob. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé a Egipto, contigo a Egipto, y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Mientras la nación de José significa tierra de provisión, donde hay pastos verdes, donde el Señor te va a alimentar, donde el Señor te va a prosperar, el Señor te está enviando a una nación que significa esclavitud, que es Egipto, una nación en la que no hay miedo, no hay temor a Dios, no hay respeto por Dios, sino que por el contrario hay demasiados dioses que van en contra de la doctrina que Dios ha enseñado a su pueblo. Por eso para Jacob no era fácil decirle ahora a sus descendientes: nos vamos para Egipto, porque los descendientes le iban a decir: ¿qué vamos a hacer allá? ¿Cómo nos vamos a ir a meter a esta cueva? Pero resulta que había una palabra de parte de Dios que decía: yo voy a estar contigo, yo te voy a proveer, yo en medio de ellos te voy a hacer una nación grande, próspera. Nada va a poder matarte, nada podrá sacarte, porque mientras tú sigas conmigo, yo te voy a proteger. Y eso es lo que quiero decirte el día de hoy. ¿Sabes? Muchas situaciones vamos a vivir de miedo. De miedo en que cuando usted está en una situación de enfermedad y le están diciendo: no sé qué va a pasar, puedes morir con esta enfermedad, a ti te da miedo. Y no solamente porque mueras, de pronto humanamente le puedo decir yo, pero si usted tiene hijos, usted le da miedo: ¿con quién van a quedar mis hijos? ¿Cómo va a salir adelante mis hijos? Y eso lo hablamos en muerte, pero si usted queda desempleado, pasa lo mismo. ¿Cómo le voy a dar de alimento a mis hijos? ¿Cómo le voy a dar educación? Todavía faltan muchos años para que ellos puedan ser profesionales o ser independientes. Y empezamos a llenarnos de miedo, de opresiones, de mentiras en nuestra cabeza. Y si se levantan políticos, y si se levantan leyes, y se levantan yo no sé qué cosa, que decimos: ¿quién va a librarnos? ¿Quién va a protegernos? Si es que ahora lo que se le llama, a lo que es bueno se le llama malo, y a lo que es malo lo premia. Y tú dices: ¿cómo voy a poder sacar yo mi familia adelante si no tengo trabajo? Si estoy enfermo, si estoy solo, si me estoy divorciando, si no tengo qué educación buena darle a mis hijos. Y empieza el enemigo a decirte mentiras de que no vas a prosperar. Y empieza el enemigo a oprimirte y a decirte: no lo vas a lograr. Pero el Señor en su palabra, en lo que les he leído, dice: yo estaré contigo, yo estaré cerca de ti. No hay nada que podrá matarte, no hay nada que podrá destruirte, no hay nada que podrá ahogarte ni oprimirte, porque en medio de todo lo que pueda estar sucediendo, yo te digo: yo te voy a prosperar, y en medio de ellos yo voy a ser una gran nación. ¿Sabe? Egipto se dio cuenta de que algo sucedía en Gosén. Esta gente, por más hambruna que había, esta nación seguía prosperando, porque la promesa de Dios seguía haciéndose viva en ellos. Aunque Egipto podía ver, dice la palabra, que se levanta un faraón después de tanto tiempo que no conocía a José, que no sabía qué era la historia que había hecho José. O sea, pasaron varias generaciones. Pero cuando se levanta este faraón que no conoce a José, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Sabe? Porque no importa dónde tú estés, pero el enemigo va a ver que tú eres más fuerte que él. El enemigo se va a dar cuenta que aunque tú estés desempleado, que aunque tu negocio no esté prosperando, que aunque quizás te están diciendo algo en tu salud que no va alineado a la voluntad de Dios, pero ellos van a decir y van a darse cuenta de que nada de eso te ha matado, que nada de eso ha podido destruirte, y que nada de eso va a alcanzar a tu nación, a tus generaciones, porque ellos tienen claro que algo diferente sucede con esta nación.
Esta gente fue donde el faraón y le decía: el faraón, este pueblo crece, se multiplica, prospera. Aunque haya tanta hambruna en nuestro alrededor, en medio de nuestra ciudad, esta provincia sigue levantándose y sigue prosperando. Pero lo que le costaba a ellos reconocer era que porque Dios estaba con ellos. Y dice la palabra: Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, escuche esto, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El faraón hizo un complot para oprimir a esta nación. El faraón hizo un resguardo para oprimir y maltratar y sobrecargar a esta nación por miedo a que ellos se voltearan en contra de él. Sabe, la idolatría y el afán de querer cosas y el orgullo y la soberbia puede muchas veces no hacernos ver cuando Dios está sobre alguien o sobre algo. Muchas veces se nos es más fácil decir: el enemigo está oprimiendo, el enemigo me quiere matar, pero se nos olvida decir: el Señor que me ha sacado de antes lo va a volver a hacer ahora. El Señor ha prometido que nada me va a matar. Entonces nos olvidamos y nos dejamos llenar en medio de tanta opresión y mentira, y nos debilitamos y empezamos a renegar y empezamos a dudar y nos olvidamos. Y yo quiero decirte, el pueblo de Israel, aparte de esa promesa, tenía una promesa de ser llevados a una tierra que fluía leche y miel. Todavía no iba a ser ahí, pero para yo poder llegar a la tierra que va a producir leche y miel, tengo que aprender a vivir y a creer y confiar en la promesa que Dios me ha dado. Y la promesa que Dios me ha dado es la que va a hacer que dentro de mí se produzca leche y miel. Es la que va a permitir que en mí haya la paz, la saciedad, la tranquilidad, la confianza de que aquí, aún en medio de la esclavitud, voy a poder vivir la libertad. Porque muchas veces tu cárcel no es física, es mental. Eres tú mismo quien estás esclavizado en tu mente, creyendo que porque hoy estás sin empleo, porque tu negocio no está fluyendo como antes, o tú lo ves que cada vez vas de menos en menos, tú eres el que has creído que ahora no vas a tener para tus hijos. Eres tú el que te has levantado aún declarando cosas en contra para tus hijos, pero Dios te ha dicho que en medio de eso Él va a estar contigo. Que en medio de eso no te va a matar, porque Él va a ser tu libertador. Pero es necesario, iglesia, que nosotros quitemos el látigo, que quitemos la mente de esclavitud que tenemos por mucho tiempo, por el mismo miedo a no tener que enfrentar al Egipto, por mucho miedo de no tener que enfrentar al que se levanta alrededor de nosotros. Y usted me dice: sí, Adri, es muy chévere decirlo así, pero qué difícil cuando el que está en la puerta te dice: me tienes que dejar la casa porque no me pagas. Tienes que mirar qué hacer porque no estás trabajando bien y no me sirve como lo estás haciendo. Pero sabe, Faraón, dice su palabra, que él colocó gente alrededor del pueblo de Israel para oprimirlo. Levantó tributos delante del pueblo de Israel para hacer que su vida no fuera llevada en paz, sino que por el contrario en tormento. Y muchas veces el deudor va a tocar tu puerta, el hambre va a tocar tu casa, la enfermedad va a tocar tu cuerpo. Pero tienes que tener claro que el faraón mandó a que ellos se colocaran alrededor de tu casa, pero no para matarte, por miedo a que tú te puedas levantar en contra de ellos. No puede ser posible
que el faraón reconozca el poder que hay en ti y que tú mismo no puedas creer el poder que hay en ti. Que el faraón pueda creer cómo tú te multiplicas en medio de la situación adversa, en medio de la opresión que él mismo te causa. La nación cómo mismo se levanta leyes en tu contra, pero que tú no puedas ver la misericordia y el favor de Dios en tu vida, en tus hijos y en tu casa. Porque no es fácil las situaciones diferentes de opresión que cada uno pueda vivir. Pero el Señor dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo no voy a permitir que el diagnóstico te mate. Yo no voy a permitir que la escasez se arruine en tu casa. Yo no voy a permitir que el fruto prometido no llegue, aunque el proceso no sea lo que parezca. Porque es que para que haya un fruto y germine un árbol, la semilla tiene que caer. La palabra dice que la semilla debe caer y morir. Si no, no puede germinar. Pero el pueblo de Israel, aunque la gente se le levantaba alrededor a oprimirlo y podían renegar y quejarse, en su casa no faltaba un plato de comida. En su casa el ganado era el mejor de la nación. Por eso el pueblo no podía entender cómo ese pueblo Gosén, que era pequeño, tendría que ser mayor que ellos. Y tuvieron que preparar cosas en contra para oprimirlo, para sobrecargarlos, para apartarlos, para matarlos. Pero el Señor tenía una promesa que iba a estar con ellos. Y se los leí antes, le dije: pero tú volverás y de regreso vendrás a esta tierra. De regreso vas a salir de esa nación, pero por el momento es necesario que estés en Egipto. Por el momento es necesario que vivas una y otra situación que ahí se te va a presentar, pero en medio de las situaciones yo te voy a libertar. En medio de las situaciones yo te voy a prosperar. Aunque el médico te diga que no hay más nada que hacer, aunque el matrimonio y tu pareja te diga: ya no quiero vivir más contigo, aunque tus hijos no quieran estar en casa, el Señor te dice: ellos van a volver. Porque es que hay promesa en tu vida, en tu familia, en tu generación. Pero iglesia, nosotros somos muy emocionales. Y yo sé que es muy fácil en esta temporada en que todo es emocional y todo es emotivo, y entonces tú estás cargada porque tienes miedo, y estás cargada porque eres llorona, y estás cargada porque te da miedo. Pero el Señor nos ha dado palabra, y es lo único que hasta el momento le había dado al pueblo de Israel: palabra. Pero era una palabra que en ellos producía leche y miel. Era una palabra que los hacía levantar en pie, que los hacía mantenerse firmes y poder decretar sobre su familia y sus hijos que nada iba a pasar. Y si usted sigue el relato, se levanta un Moisés y el Señor coloca a Moisés para que vaya y hable delante del faraón para exigir la liberación de esa nación. Y el faraón, la palabra de Dios dice que cada vez que él le decía a Moisés: vas a ir donde el faraón, el Señor le decía: pero yo endureceré el corazón del faraón. O sea, el mismo Dios que tiene la capacidad de cuidarte a ti, tiene la capacidad de dominar el tiempo de afuera que está sucediendo en Egipto. El Señor que tiene la capacidad de bendecirte a ti, a Él no se le ha salido de las manos el faraón ni Egipto. El mismo Dios que te manda a ti a libertarte te dice: pero yo voy a colocar la situación un poquito más dura. Pero no lo voy a colocar para matarte, la voy a colocar para que mi nombre sea glorificado en ti. Para que tú puedas entender que no es tu palabra, que no es la fuerza del faraón, que es que soy yo en medio de ustedes. Por eso una y otra vez que Moisés iba, la palabra decía: pero faraón, Dios endurecía el corazón del faraón. Y se levantan unas plagas, y si usted conoce esas plagas, se levantan ranas, se levantan langostas. Pero en ese relato dice: se levantaron esas plagas, pero en el pueblo de Gosén ninguna llegaba.
Pero a la nación de Gosén, a la provincia de Gosén, ninguna llegaba, ninguna la alcanzaba. Pero era porque Dios había prometido que Él iba a estar ahí. El Señor puede oprimir el corazón incluso del que te compra, incluso el que te arrienda, incluso con el que tú estés trabajando. Pero el Señor, nada de lo que Él pueda hacer por ellos en contra va a matarte a ti, porque Él no lo va a permitir. No es nada fácil ver a Dios en medio de la situación, en medio de tanta distracción, en medio de tanto miedo, en medio de tanta gente, como dice la palabra, que hizo el faraón, que tributaba alrededor tuyo, porque tú cuelgas el teléfono y te llama el de la luz, y te cuelgas el de la luz y te llama el de Claro, y cuelgas el de Claro y tienes al del arriendo en la puerta. Y entonces sales de ahí, se te enferma un hijo y te toca los recibos, comprar las medicinas. Y no es fácil en medio de tanta opresión verlo, pero es nuestra única salida verlo. Es nuestro único camino verlo. Aunque enfrente de ti lo que haya es gente levantada para oprimirte. Aunque alrededor de ti haya plagas. Aunque alrededor de ti haya gente que solamente quiere sobrecargarte en tu trabajo, en tu vida emocional, en tu vida familiar. Pero el Señor dice que al pueblo de Gosén, al pueblo de Israel, a los hijos de Dios, nada los alcanzaba. Amén. Dele un aplauso fuerte a Dios. Las diferentes plagas que cayeron sobre Israel no caían sobre Gosén. Pero hubo una plaga. Éxodo 12:23 dice: Moisés fue al pueblo de Gosén y les dijo: deben de ir a buscar el cordero. Deben de ir y sacrificar el cordero, porque hay una plaga que sí va a pasar por toda la nación de Egipto. Si hay una plaga que va a pasar a destruir todo lo que era la nación de Egipto, y esa sí las puede alcanzar. La diferencia va a ser, dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. La palabra de Dios dice que Moisés va al pueblo y le dice: es necesario que cada uno de ustedes sacrifique un cordero. Y con eso no te estoy diciendo ves tú y mata un cordero, porque es que ya ese sacrificio fue hecho por Jesús. Y es tiempo, iglesia, que nosotros tomemos a Jesús como ese sacrificio santo, que lo recibamos en nuestra vida y recibamos esa sangre de Cristo. La palabra dice que Moisés mandó a sacrificar el cordero, y con la sangre del cordero mandó a que cada familia colocara en los dinteles de su casa la sangre, porque cuando el ángel de la muerte pasara por esa casa y viera la sangre del cordero, la muerte no iba a entrar, porque el mandato de esa plaga era matar a todos los primogénitos de Egipto. Y el faraón, con todo el poder que podía tener, no pudo salvar a su hijo. El faraón no conocía de Dios. El faraón no creía en ese Dios. Aunque pudo ver las miles de cosas sobrenaturales que hizo Moisés, él no creía en Dios, porque el Señor había endurecido su corazón. Y es tiempo de dejar de tener nuestro corazón endurecido. Si tú quieres salvaguardar tu casa, si tú quieres proteger tu casa, si tú quieres que tus generaciones, que tus hijos, que tu familia no padezca lo que los egipcios padecían, es necesario que tú puedas reconocer al Dios vivo en tu casa.
Que tú puedas colocar la sangre de Cristo en los dinteles de tu casa, de tus hijos, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa. Es necesario que tengas intimidad con Dios. Es necesario que vuelvas al amor con Dios. Es necesario que vuelvas y restaures tu corazón con Dios. Porque sabes, si no, no vamos a poder tener la protección de Dios. Con eso no voy a decir que va a llegar muerte a tu casa. Lo que te quiero decir es que no vas a poder vencer las situaciones si no reconoces que hay un Dios vivo en tu casa, que es sobre todo nombre, el que venció la muerte, el que trae libertad, el que no te deja volver a la esclavitud y el que por el contrario de ruina trae prosperidad y sobreabundancia. Pero para eso es necesario restaurar nuestra comunión con Dios. Es necesario entregar nuestro corazón dolido, herido, perdonar, reconcilio. O sea, en la tierra de Gosén, cuando José fue a ver a Jacob, ahí hubo reconciliación, ahí hubo perdón. Ahí se volvieron a amar entre ellos como familia para poder ver la provisión, la protección de Dios en Gosén. Pero nosotros queremos vivir en Gosén, pero hacer las costumbres de los egipcios. Nosotros queremos la provisión, la bendición, el perdón, pero viviendo las costumbres en Egipto. No queremos doblegarnos, no queremos sacrificarnos, no queremos recibir, no queremos perdonar, no queremos avanzar. Queremos que el Señor venga como espada y nos liberte. Pero no queremos buscar el cordero, sacrificarlo, entregarlo y colocar la sangre de Cristo en nuestra casa. Es muy fácil decir que el Señor nos bendice. Es muy fácil decir que el Señor nos protege. Es muy fácil reconocer que estoy en Gosén. Pero Gosén significa, aparte de tierra de alimento, que es una tierra en la que obedecemos la palabra de Dios, en la que caminamos bajo sus mandatos, en la que podemos obedecer cada una de sus palabras para avanzar. Porque el faraón, ¿qué era lo que no hacía? No reconocía a Dios. No reconocía quién tenía a Dios. Porque para él, los dioses de él eran más que nuestro Dios. Por eso el Señor se encargaba de oprimirlo. Por eso el Señor se encargaba de hasta enloquecerlo, porque no entendía cómo los dioses de él hacían incluso a veces lo que Moisés hacía. Pero en medio de eso Moisés demostraba que el poder sobrenatural lo tenía su Dios, y quien velaba por esa nación era su Dios. Y es tiempo, iglesia, de que usted pueda declarar, profetizar, creer que no importa la opresión, no importa los diagnósticos, no importa lo que usted sabe de manera matemática, qué es lo que va a suceder o cuál es el resultado. Aquí lo que importa es que usted es hijo de Dios. Y cuando el resultado de algo que para ti va en contra, tú sabes que Dios tiene el control aún en medio de eso. Tú sabes que nada de eso te va a destruir, y no obstante vas a poder salir de la esclavitud que tú mismo te has hecho en tu casa, en tu vida, y vas a poder ser libre en medio de ellas. Porque yo quiero ir a la tierra prometida. Los hijos de Israel querían ir a la tierra prometida, pero primero tuvieron que reconocer a su Dios en Gosén. Tuvieron que reconciliarse en su nación. Tuvieron que tener libertad ahí mismo para poder avanzar. No por ellos, sino porque Dios tenía que hacerse ver en ellos. Pero no queremos ver a Dios. Nos cuesta sacar un tiempo para buscarlo. Nos cuesta obedecer sus mandatos. Nos cuesta orar, nos cuesta reconocer. Y sabe, esos son los dinteles. Esa es la sangre que hay que colocar en el dintel de tu casa. La oración, la palabra, ¿qué manda Dios? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hago? Pero la opresión muchas veces nos distrae y nos desenfoca de lo que Dios quiere, y nos apartamos del propósito de Dios. Pero es tiempo que te levantes.
Es tiempo que resplandezcas. Es tiempo que la luz de Dios te ilumine. Es tiempo de que la gente pueda reconocer en ti que no eres tú, sino quien está contigo. Que no es tu fuerza, no es tu conocimiento, no es tu sabiduría, no es la buena suerte que tuviste para un negocio o para un trabajo porque te van ascendiendo. No, es porque Dios está contigo. Es porque Dios está cerca de ti. Es porque en todo momento Dios sigue manteniéndose firme en la promesa que te dio. Pero tú por la opresión la has desechado y te has olvidado de ella. La palabra en Salmo 37 dice: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. ¿Sabe? El salmista aquí dice que él fue viejo y envejeció. Y no solamente él no fue desamparado, sino que él vio a generaciones que no lo fueron. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios y cuando tú eres hijo de Dios, no solamente la bendición va a ser para ti, sino que tú podrás ver cómo a los otros Dios también los bendice gracias a que ellos decidieron caminar junto con Dios. Entonces el testimonio no solamente va a ser de ti, va a ser que tú verás en aquellos, los justos, los hijos de Dios, que no perecieron, que no se murieron, que no se escasearon, porque Dios estuvo siempre con ellos. No he visto justo desamparado. Fui viejo y envejecí. Y yo le puedo decir, yo tengo desde que conozco a Dios todos los días, me toca vivir bajo su gracia. Me toca vivir bajo su bondad. Me toca aprender a vivir una y otra vez de lo que Él me puede proveer, como emocionalmente, como espiritualmente, como financieramente, porque he aprendido a vivir de Él. Es fácil, pues el Señor dice que su carga es fácil y ligera. El que la hace difícil, pesada, eres tú, porque no la crees. Porque prefieres creer que entre mayor opresión Dios está contigo. Pero el Señor dice que su carga es fácil y ligera, y no añade, su voluntad es buena, agradable y perfecta, y no añade tristeza alguna. Pero no queremos alinearnos bajo su voluntad. No queremos obedecerlo. No queremos hacer nuestra voluntad, pero que Él siga viviendo con nosotros, pero a nuestra manera y a nuestra condición. Amén.